Definición de célula. La célula es la mínima unidad morfológica, funcional y vital de todo ser vivo. Se dice que es la unidad morfológica porque forma a los seres vivos. Es funcional por cumplir varias funciones, como la de relacionarse, nutrirse, reproducirse y mantener inclusive su propia homeostasis. La célula es el elemento de menor tamaño que puede ser considerado un ser vivo. Desarrollo de la teoría celular. La teoría celular se desarrolló a partir de las contribuciones de muchos científicos a través de los siglos y, en la actualidad, está tan bien sostenida por las evidencias experimentales que algunos biólogos la llaman concepto celular, dado que ya no hay lugar a dudas de su veracidad. Esta teoría dice que todos los organismos vivos están compuestos de una o de más células, y que estas células son las unidades más pequeñas que pueden llamarse seres vivos. En 1665, Robert Hooke, físico, arquitecto y científico inglés, publicó los resultados de sus observaciones microscópicas realizadas en tejidos vegetales, específicamente en un corcho. Hooke denominó a las celdillas observadas como células. Marcello Malpighi, de 1628 a 1694, era un anatomista y biólogo italiano. Observó células vivas. Fue el primero en estudiar tejidos vivos con el microscopio. En 1674, Anthony van Leeuwenhoek, holandés, construyó un microscopio con el que observó por primera vez células vivas, a partir de un agua estancada, donde encontró bacterias, protozoarios, espermatozoides del hombre, perro, conejo, rana, peces e insectos. Fue el primero en observar una gota de agua estancada. En él, denominó a lo observado como animalículos, porque se movían en el medio. Lo que no se daba cuenta es que estaba observando células. En 1805, Lorenz Oken, científico alemán, considera los organismos macroscópicos como la fusión o unión de seres primitivos llamados infusorios, organismos que habían perdido su individualidad a favor de una organización superior. En 1831, Robert Brown, botánico escocés, descubrió en células vegetales un corpúsculo central al que denominó núcleo. Lo llegó a entender mientras estaba estudiando la fertilización de las orquídeas. En 1838, Matthias Schleiden, alemán, llegaba a la conclusión de que todos los tejidos vegetales estaban formados por células. En 1839, Theodor Schwann, también alemán, junto con Schleiden propusieron las bases de la teoría celular. Todas las células son morfológicamente iguales y que todos los seres vivos están constituidos por una o varias células. Johannes E. Purkinje acuñó el término protoplasma para designar el contenido de las células, justo en los mismos años en que Schleiden y Schwann hablaban de la teoría celular. En 1855, Rudolf Virchow, otro alemán, acuñó el término omnicélula et célula. Cada célula es derivada de otra célula ya existente. La célula eucarionte tiene las siguientes partes. Una envoltura celular, formada por el famoso glucocálix. La membrana plasmática, formada por proteínas, lípidos y glúcidos. El citoplasma, formado por una matriz, un sistema de endomembranas y organelos con y sin membranas. Y por último, un núcleo. Primer punto, envoltura celular, el llamado glucocálix. El glucocálix está formado por un conjunto de cadenas de oligosacáridos. Aparece en la cara externa de la membrana celular de muchas células animales. Estructuralmente es una fina red de fibras de proteína dentro de una estructura gelatinosa de glucoproteínas hidratadas, la sustancia fundamental o amorfa. Composición química. Según se pronuncia, el glucocálix está formado por colágeno, elastina, fibronectina y glucoproteínas. Funciones del glucocálix. Presenta dos funciones básicas que son el reconocimiento celular y la adición de las células. A nivel de reconocimiento celular, la célula, al tener un glucocálix, puede reconocer a otras células distintas. Ejemplo, el fenómeno de fecundación. También las células recepcionan antígenos específicos para cada una de ellas. Los antígenos específicos de una célula están unidos a su glucocálix. También hacen reconocimiento de la célula parasitar de virus y bacterias. En lo que corresponde a adhesión celular, el glucocálix sirve de unión y nexo en los tejidos conectivos, cartilaginosos y conjuntivos. A través del glucocálix se puede acumular sales, originando al tejido óseo, o quitina, dando lugar al exoesqueleto de los artrópodos. Segundo punto, membrana celular o plasmalema. La membrana plasmática constituye el límite entre el citoplasma y el medio extracelular, en el que se encuentra la célula, y entre los orgánulos celulares y el citosol, también llamado hialoplasma. De manera que las biomembranas dividen al interior de la célula en numerosos compartimentos. De esta manera, se explica que las membranas citoplasmáticas puedan constituir el 60% del citoplasma celular.
La membrana celular posee un espesor de 75 angstroms. Al microscopio electrónico se presenta como una triple capa, dos bandas oscuras externas de 20 angstroms cada una, separadas por una interna de color más claro de 35 angstroms. En ocasiones, las láminas externas más oscuras pueden tener un espesor diferente cada una. Cualquier tipo de célula presenta este tipo de membrana de 3 capas. Debido a su carácter generalizado, se denomina unidad de membrana o simplemente membrana unidad. También se encuentra formando la envoltura exterior de muchos orgánulos como los cloroplastos, las mitocondrias o las vacuolas. Renovación de la membrana. Aunque este punto no se encuentra en el CEPRUNZA, normalmente las proteínas de alto peso molecular que forman la membrana, al igual que los lípidos, se renuevan cada 3 a 5 días, mientras que las proteínas de bajo peso molecular se renuevan cada 7 a 13 días. El encargado de reparar la membrana celular es el aparato de Golgi. Sin embargo, los componentes de la membrana son creados por el retículo endoplasmático liso, que crea los lípidos, y el retículo endoplasmático rugoso, que crea las proteínas. Los componentes de la membrana son 3, las proteínas en un 60%, lípidos en un 35% y glúcidos en un 5%. Las proteínas se disponen intercaladas o adosadas a la bicapa de lípidos y son de diverso tamaño y naturaleza. Por su afinidad a los lípidos son de dos tipos, proteínas periféricas o extrínsecas y proteínas integrales o intrínsecas. Las proteínas periféricas o extrínsecas están débilmente asociadas a los lípidos y son fáciles de separar de la bicapa. Son el 30% de las proteínas y son todas hidrosolubles. Las proteínas integrales o intrínsecas están internamente asociadas a lípidos y son difíciles de separar de la bicapa lipídica. Son aproximadamente el 70% de las proteínas de la membrana. Son insolubles en agua, es decir, son hidrófobas. Los lípidos son anfipáticos, es decir, sus moléculas poseen dos polos, uno que es hidrófilo y otro que es hidrófobo. Cuando se encuentran en un medio acuoso, se disponen formando una bicapa lipídica. Estos lípidos son los glucolípidos, los fosfolípidos y el colesterol. Los fosfolípidos son aproximadamente el 55% de los lípidos. Presentan una cabeza polar hidrofílica y dos pequeñas líneas de ácidos grasos hidrofóbicos. Los componentes de la bicapa lipídica, es decir, los fosfolípidos, se mueven en ella con libertad, confiriéndole fluidez. Pueden girar sobre sí mismas mediante un fenómeno llamado rotación. Pueden intercambiar su posición con otras moléculas de la misma monocapa. Este fenómeno se llama difusión lateral. Aunque es poco frecuente, puede haber un intercambio entre moléculas situadas en monocapas distintas. Ese fenómeno se conoce como flip-flop. Colesterol son el 25% de los lípidos. Dan fluidez a la bicapa. Dificulta el establecimiento de interacciones hidrofóbicas entre las colas apolares de los lípidos de membrana. Glucolípidos. Los glucolípidos y los ácidos grasos, 20% de lípidos, son enteramente hidrófobos y se encuentran dirigidos hacia la cara externa de la membrana. Glúcidos. Generalmente son oligosacáridos y se asocian a lípidos para formar los glucolípidos o a proteínas para formar las glucoproteínas. Ellos terminan constituyendo el famoso glucocálix. Permeabilidad celular es el proceso mediante el cual la célula intercambia ciertas sustancias con el medio extracelular a través de la membrana celular. Dicho intercambio de sustancias se conoce como transporte pasivo y transporte activo. Transporte a través de la membrana plasmática. Las membranas son barreras de permeabilidad muy selectiva. Los mecanismos que utilizan las células para permitir el paso de sustancias varían en función de que se trate de moléculas pequeñas que pueden atravesar la membrana o de moléculas más grandes que deban ser englobadas y posteriormente liberadas por la propia membrana. Primer punto, transporte de moléculas pequeñas atravesando la membrana celular. La permeabilidad de las membranas celulares es altamente selectiva. El paso de moléculas e iones está controlado por mecanismos de transportes específicos. Estos dos mecanismos básicos son el transporte pasivo y el transporte activo. Transporte pasivo se realiza sin consumo de energía por parte de la membrana y es a favor de una gradiente de concentración, ya que la sustancia termina pasando de un lugar de mayor presión a otro lugar de menor presión. Ello debido a que hay una diferencia de concentración o de carga eléctrica, o de ambos, por lo tanto se llamaría en ese caso electroquímico. El transporte pasivo se divide en difusión simple y difusión facilitada. Difusión simple. Las sustancias solubles en lípidos, es decir, las apolares, atraviesan la bicapa lipídica. Difusión facilitada. Las sustancias polares, es decir, azúcares, aminoácidos, etc., para pasar requieren de la presencia de una proteína transportadora llamada permeasa. Las permeasas favorecen la difusión de sustancias polares. En síntesis, la difusión simple solo la usan las sustancias que pasan por la bicapa de lípidos y la difusión facilitada la hacen las sustancias que atraviesan la capa de proteínas. Transporte activo. Se realiza en contra de una gradiente de concentración, es decir, va de una zona más diluida a una zona más concentrada.
Se requieren también proteínas transportadoras específicas y un aportador de energía para realizar el bombeo, que se traduce en un consumo de ATP. Ejemplo, la bomba de sodio-potasio ATPasa, que mantiene el potencial electroquímico a ambos lados de la membrana. Esta bomba de sodio-potasio ATPasa permite que el potasio entre y el sodio salga de la membrana. Para que esta bomba haga este efecto, consume ATPs. Transporte de macromoléculas. La célula dispone de mecanismos que permiten incorporar o expulsar compuestos de mayor tamaño por medio de deformaciones de la membrana, a los cuales llamaremos endocitosis y exocitosis. La endocitosis consiste en incorporar partículas mediante invaginación de la membrana, en la que quedan incluidas. Luego, la invaginación se estrangula y forma una vesícula en el interior de la célula. Esta endocitosis es de dos tipos: pinocitosis y fagocitosis. La pinocitosis es cuando el material captado es líquido, es decir, son partículas disueltas, y la fagocitosis cuando captas partículas sólidas de mayor tamaño. Estas terminan formando vacuolas digestivas. Solo la realizan células especializadas, por ejemplo los leucocitos. Exocitosis, proceso opuesto al anterior. Se expulsan sustancias contenidas en una vesícula al unirse esta a la membrana plasmática y abrirse al exterior. En el gráfico vemos una sustancia siendo invaginada por la membrana. Termina formándose una vacuola endocítica. A esta vacuola endocítica se va a unir un lisosoma creado por el aparato de Golgi. El lisosoma primario, al juntarse con la vesícula o vacuola endocítica, se transforma en un lisosoma secundario. Este lisosoma termina destruyendo la partícula endocitada, quedándose con los nutrientes y eliminando los desechos por exocitosis. Funciones de la membrana plasmática. La membrana plasmática es una frontera física entre dos medios. Esto permite no solo la separación del interior de la célula con respecto al medio externo, sino que también favorece la formación de compartimentos en el interior de la célula eucariótica. La membrana plasmática también facilita que ocurran diversas reacciones químicas, de manera simultánea, pero sin mezclarse, a nivel de sus diferentes orgánulos. Asegura el intercambio y transferencia de sustancias e información con el exterior y con otras células. La naturaleza lipídica de la membrana determina el tipo de sustancias que pueden atravesarla, y además, las proteínas que la forman pueden intervenir de manera activa, facilitando o impidiendo el transporte de esas sustancias. La bicapa lipídica es una eficaz barrera para evitar el paso de sustancias hidrófilas, evita así la pérdida de sustancias intracelulares. Desempeñan funciones especiales gracias a las diferenciaciones que presentan algunas células, como las invaginaciones, que aumentan la superficie de intercambio de sustancias, o los desmosomas, que son zonas de unión con otras células. Factores de reconocimiento celular. La membrana celular conforma la identidad antigénica de cada individuo, debido a que las proteínas específicas de la membrana celular constituyen una combinación única en cada individuo que permite ser reconocido por las defensas inmunitarias, receptores hormonales y de otras informaciones. El control del flujo de información entre las células y el medio recibe la información que llega del medio gracias a la existencia de receptores específicos o de neurotransmisores o de hormonas y el potencial de membrana responsable de la sensibilidad celular. Fin de la primera clase. Próximamente la segunda parte de célula. Bienvenidos a la segunda parte del tema de célula. Continuamos con citoplasma. Tercer punto, citoplasma. Es el llamado protoplasma comprendido entre la membrana celular y la membrana nuclear. Es la región fundamental de la célula, donde se llevan a cabo las principales reacciones bioquímicas de los seres vivos. En aspecto hialino, translúcido, presenta la siguiente organización. A. Matriz citoplasmática. B. Sistema de endomembranas. E. Organelos sin membranas. Y D. Organelos con membranas. A. Matriz citoplasmática, también llamado citosol o hialoplasma. Es el coloide celular. Es el jugo interno amorfo del citoplasma. Está constituido por el coloide citoplasmático y el citoesqueleto. Coloide citoplasmático. Un líquido acuoso viscoso que contiene moléculas pequeñas, como las sales, y tiene moléculas grandes, como las proteínas dispersas en el líquido. Las proteínas son el componente más abundante de la matriz y constituyen el citoesqueleto o sostén interno de la célula, el cual está constituido por tipos de proteínas, las cuales son microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. Microfilamentos sirven para el movimiento celular y el cambio de forma. Los filamentos intermedios sirven para soportar tensiones mecánicas, y los microtúbulos para mantener en posición a los organelos y estabilizar la forma de la célula. Microfilamentos están compuestos por la proteína actina, normalmente en asociación con otra proteína llamada miosina. Participan directamente en los movimientos celulares. Son los constituyentes dinámicos más importantes del citoesqueleto, que permiten a las células moverse y cambiar de forma. Filamentos intermedios
tienen un diámetro intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos. Los filamentos intermedios están compuestos por las siguientes proteínas: dimentina, desmina, queratina, periferina, gliofilamentos, neurofilamentos y proteínas láminas. Tienen función estructural y permiten a las células soportar las tensiones mecánicas que se producen al ser estiradas. Abundan en células musculares, epiteliales y en los axones de las neuronas. Microtúbulos están hechos de subunidades de la proteína llamada tubulina y se han encontrado en todos los tipos de células eucariontes. Forman un andamiaje que mantiene en su posición a los organelos y estabiliza la forma de las células. También forma parte esencial de la estructura de los cilios y de los flagelos. B. Sistema de endomembranas. Está formado por el retículo endoplasmático rugoso y liso y el aparato de Golgi. Empecemos con retículo endoplasmático rugoso. Está compuesto por un 70% de proteínas y un 30% de lípidos. Presenta riboforinas en su membrana, que permiten la adhesión de ribosomas por la su unidad mayor, por lo que presentan un aspecto granulado. En el retículo endoplasmático rugoso se realiza la síntesis proteica. Las proteínas sintetizadas por los ribosomas pasan al lumen del retículo, aquí maduran hasta ser exportadas a su destino definitivo. Abunda en células que sintetizan proteínas de secreción, vale decir, células del páncreas, glándula tiroides, hepática, sebácea, etc. El retículo endoplasmático liso carece de ribosomas, está en conexión con el retículo endoplasmático rugoso. Viendo en el gráfico, rugoso está más cerca al núcleo y conectado a él se encuentra liso alejado del núcleo. Observe las membranas del retículo endoplasmático rugoso y el ribosoma unidos ambos por la riboforina. Aparato de Golgi. Su unidad básica es el sáculo, que consiste en una vesícula o cisterna aplanada. El conjunto de sáculos forma un dictiosoma. Además, pueden observarse toda una serie de vesículas más o menos esféricas, a ambos lados y entre los sáculos. El conjunto de todos los dictiosomas y sus vesículas constituye el aparato de Golgi. El dictiosoma tiene dos caras, la cara cis y la cara trans. La cara cis está próxima al retículo endoplasmático y la cara trans está más alejada del retículo. En la cara cis se encuentran vesículas de transición, mientras que en la cara trans se localizan las vesículas de secreción. Las vesículas de transición provienen del retículo endoplasmático, mientras que las vesículas de secreción salen del aparato de Golgi. Funciones del sistema de endomembranas. Función del aparato de Golgi. El aparato de Golgi ayuda a la formación de la pared celular durante la división celular. Forma el acrosoma en los espermatozoides. Hace glicosilación, es decir, empaquetamiento de proteínas. Hace reciclaje de las membranas en células secretoras. Hace renovación de la membrana plasmática. Hace secreción celular, termina formando proteoglicanos y glucoproteínas. Y sintetiza enzimas lisosómicas. El retículo endoplasmático rugoso se encarga de la síntesis de proteínas de exportación, secreción celular, como por ejemplo las hormonas y las enzimas. Rugoso también origina organelos como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático liso y los peroxisomas. Permite también la reaparición de la membrana nuclear en la división celular. Retículo endoplasmático liso. Funciones. Se encarga de la biosíntesis de lípidos, es decir, forma fosfolípidos y colesterol. Hace detoxificación celular. Elimina fármacos, plaguicidas y herbicidas. Ayuda a la formación del aparato de Golgi. Interviene en la renovación de la membrana plasmática. Lleva a cabo la glucogénesis y la glucogenólisis. Realiza biosíntesis de esteroides a nivel de la corteza suprarrenal y del sistema reproductor. Interviene en la contracción muscular. En el gráfico se observan los polisomas, enzimas del retículo endoplasmático rugoso. C. Organelo sin membrana. Un organelo sin membrana famoso es el ribosoma. Los ribosomas son estructuras esféricas y elípticas formadas por ARN y proteínas que se originan en el nucleolo. Los ribosomas se designan de acuerdo a su coeficiente de sedimentación en unidades Svedberg. Svedberg, simbolizado por S. Los ribosomas procariontes son 70S o 70 unidades Svedberg. Los ribosomas eucariontes son 80S. Están formados por dos unidades distintas compuestas por proteínas y ARN ribosómico. Los ribosomas se distribuyen libremente por el citosol. Se encuentran unidas en racimos formando los llamados polisomas gracias a un helicoide de ARN mensajero. También pueden encontrarse unidas formando polisomas a nivel del retículo endoplasmático rugoso, siempre unido por el ARN mensajero. El ARN ribosómico se sintetiza en el nucleolo. Las proteínas ribosómicas se sintetizan en el citosol. Luego son transportadas al núcleo y ahí asociadas con el ARN ribosómico, el cual se organiza en sus unidades ribosómicas.
Los ribosomas en células eucariontes son 80S, presentando dos unidades, la unidad mayor 60S y la unidad menor 40S. Los ribosomas de células procariontes son 70S, con dos unidades que son 50S y 30S. Además, las mitocondrias y cloroplastos presentan su propio ribosoma. A estos se les conoce como mitorribosomas y plastorribosomas respectivamente, con una sedimentación de 55S. Las unidades ribosómicas se mantienen unidas por sus cargas eléctricas. Cuando disminuye la concentración de magnesio, estas se separan y no son funcionales. Por lo tanto, el magnesio ayuda a unir las dos unidades ribosómicas. Centrosoma es otro organelo sin membrana. Son estructuras constituidas por dos centriolos o diplosomas, rodeados por una centrósfera, coloide denso. Y alrededor tenemos al áster, microtúbulos libres. Es propia de animales y protozoos. Están localizadas cerca al núcleo. Los centriolos son estructuras microtubulares formadas por 9 tripletes de microtúbulos dispuestos periféricamente. 9 a la 3 más 0. Estos tripletes se encuentran unidos por la proteína nexina. Cada microtúbulo a su vez está constituido por la proteína tubulina. Se observa en el gráfico a los 9 tripletes. No hay nadie en el centro, por lo que se llama 0. De ahí en la simbología 9 a la 3 más 0. Los centriolos originan a los cilios y flagelos. Los cilios y flagelos se conocen también con el nombre de unidulipodios. Estos cilios y flagelos presentan diferente constitución que sus padres los centriolos. Mientras que los centriolos son 9 a la 3 más 0, los unidulipodios, cilios y flagelos, tienen una constitución de 9 a la 2 más 2. Es decir, que en lugar de tripletes presentan dupletes de microtúbulos, y en el centro del mismo otros dos microtúbulos más, dando la constitución de 9 a la 2 más 2. Los unidulipodios, es decir, los cilios y flagelos, nacen de un cuerpo basal que no es otra cosa que un centriolo. Se encargan del movimiento de la célula. Funciones del centrosoma. Forma al uso mitótico durante la división celular. Interviene como cuerpos basales para la formación de cilios y flagelos. Es el centro de la organización para el citoesqueleto. D. Organelos con membrana. Mitocondrias. Son organelos esféricos o alargados, constituidos principalmente por proteínas y en segundo lugar por lípidos. Existe también una pequeña cantidad de ADN y ARN en la mitocondria. Están presentes en células animales y vegetales, excepto en bacterias y hematíes. Son de forma variable. Su número depende de las necesidades energéticas de la célula. Aproximadamente hay 2500 mitocondrias en los hepatocitos y cerca de 1000 en las fibras musculares. Están formados por dos membranas. La membrana externa es lisa y la membrana interna que emite prolongaciones hacia el interior de la mitocondria llamadas crestas mitocondriales, donde se realiza la cadena respiratoria. Estas crestas aumentan la superficie traductora de energía. El interior de la mitocondria presenta una cavidad central llamada matriz mitocondrial, ocupada por un líquido rico en proteínas y enzimas del ciclo de Krebs. También hay ribosomas y ADN circular. En las crestas mitocondriales encontramos la partícula F o partículas elementales relacionadas con el proceso de fosforilación oxidativa, es decir, síntesis de ATP. Plastos son organelos bimembranosos propios de los vegetales. Son de diferentes tipos. Se encuentran dos tipos de plasto, los cromoplastos y los leucoplastos. Los cromoplastos tienen color y los leucoplastos no presentan color. Dentro de los cromoplastos el más famoso son los cloroplastos. Son plastillos que contienen clorofila, carotenoides y xantófilas. Estructuralmente presentan dos membranas envolventes, la membrana externa, que es más permeable, y la membrana interna en la cual se organizan sáculos membranosos aplanados que reciben el nombre de tilacoides. Estos tilacoides se disponen en pilas muy ordenadas llamadas grana. Al espacio en el interior de los tilacoides se denomina estroma. En el interior de los tilacoides encontramos a los pigmentos fotosintéticos como la clorofila, carotenos y metaloproteínas como la plastoquinona y plastocianina, que se agrupan en dos fotosistemas, que son el fotosistema 1 y el fotosistema 2. Función del cloroplasto. Absorbe y transforma la energía lumínica en energía química para obtener su alimento. Este proceso se termina denominando fotosíntesis. El cloroplasto hace autoduplicación debido a que contiene ADN. Otros cromoplastos presentan diversos pigmentos como la xantófila de color amarillo, el caroteno de color anaranjado, el licopeno de color rojo, y los que tienen clorofila, que son verde azulado amarillento, reciben el nombre de cloroplastos, los cuales son los más importantes de la célula vegetal. También existen los leucoplastos. Ellos carecen de pigmentos y se especializan en almacenar sustancias de reserva como el almidón, aceites y proteínas. Predominan en las células de la raíz y el tallo. Citosomas
son organelos con membrana simple, es decir, solo una membrana. Aquí encontramos a los lisosomas, a los peroxisomas y a los glioxisomas. Lisosomas son vesículas membranosas que contienen enzimas hidrolíticas, como las fosfatasas, lipasas, proteasas, ribonucleasas y desoxirribonucleasas, entre otras. Los lisosomas primarios son originados por el Golgiosoma, aparato de Golgi, y contienen zimógenos, es decir, enzimas inactivas, mientras que los lisosomas secundarios resultan de la unión del lisosoma primario con una vacuola fagocítica o pinocítica. Los lisosomas se encargan de la digestión celular o intracelular, razón por la cual también se llaman vacuolas digestivas. La vacuola digestiva termina siendo la unión de un lisosoma primario con una vacuola. Además, los lisosomas realizan autofagia durante el ayuno celular y autólisis durante la vejez celular. Peroxisomas son vesículas membranosas que contienen peroxidasa. Se encarga de transformar el agua oxigenada en agua y oxígeno molecular, evitando el daño celular. También intervienen en la fotorrespiración. Glioxisomas son vesículas membranosas exclusivas de la célula vegetal, que contienen las enzimas de la vía del glioxilato. Se encargan de transformar los aceites en azúcares, sobre todo durante la germinación de la semilla a través del ciclo del glioxilato. Autofagia es un proceso evolutivo de las células eucariontes para reciclar organelos y macromoléculas, secuestrando parte del citoplasma en una doble membrana y fusionándola con los lisosomas para su digestión. Autólisis, proceso donde la célula, por falta de nutrientes y oxígeno, ya no produce más ATPs. La falta de ATPs detiene el funcionamiento de proteínas de membrana que evitaba el ingreso de minerales como el sodio, potasio y calcio al interior de la célula. Esto provoca el ingreso también de agua a la célula y el constituyente edema celular. Esto perfora la membrana de los lisosomas, que liberan sus enzimas al citoplasma, y esto a su vez termina degradando a la célula. Núcleo. El núcleo presenta varias partes. En primer lugar, presenta una membrana nuclear, o envoltura nuclear o carioteca. Esta membrana puede ser externa e interna. Entre ambas hay un espacio llamado espacio perinuclear. Pegada a la membrana externa se encuentran los ribosomas, unidos mediante riboforinas, y pegada a la membrana interna se encuentra la proteína lámina fibrosa. Dentro del núcleo se encuentra el jugo nuclear o cariolinfa, donde vive la cromatina y también el nucleolo. El núcleo es la estructura fundamental de la célula. Controla y dirige todas las actividades de la célula. Tiene todo el material genético. Carecen de núcleo los hematíes maduros y las células del cristalino. Otras células tienen varios núcleos, como por ejemplo los protozoarios y las células musculares estriadas. Fin de la segunda parte de Célula. Posteriormente, presentaremos la tercera y última parte del tema de Célula. Bienvenidos a la tercera y última parte de Célula. En esta ocasión hablaremos del núcleo y del ciclo celular. Comenzamos. Partes del núcleo. Tiene una envoltura nuclear también llamada carioteca, con doble unidad de membrana. La membrana externa tiene ribosomas y la membrana interna tiene la proteína lámina, que fracciona la membrana nuclear durante la profase. Presenta poros que permiten el paso de sustancias. Jugo nuclear, también llamado cariolinfa o carioplasma, conocido también como nucleoplasma. Es el medio interno del núcleo. Está en solución coloidal, es decir, gel. Contiene cromatina, histonas, protamina, aminoácidos, enzimas, nucleótidos, sales minerales, ATP, NAD y acetilcolina. La función del jugo nuclear es la síntesis de ácidos nucleicos. Nucleolo es un corpúsculo esférico, tiene fibras y gránulos de ARN, también tiene enzimas histonas, ADN, zinc y calcio. La función del nucleolo es la síntesis de ARN a partir del ADN. También se encarga de sintetizar las unidades ribosómicas. Cromatina. Se tiñe con colorante. Está compuesto de ADN e histonas. Se aprecia durante la interfase celular. Funciones del núcleo. Se relacionan con la conservación de la vida. Realiza síntesis de proteínas en pequeña cantidad y de ADN e induce la formación de ARN mensajero, para poder así iniciar la síntesis de proteínas en el citoplasma. Almacena y transmite caracteres hereditarios mediante el ADN y regula todas las funciones celulares. Ciclo celular. Periodo de la vida de una célula desde su formación hasta su división en células hijas. Las neuronas, músculo esquelético y glóbulos rojos no se reproducen. El ciclo celular está regulado por un grupo de genes, las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Estas últimas son proteínas.
El ciclo celular se divide en dos etapas, que son interfase y división celular. Interfase presenta 3 periodos. El periodo G1, llamado primera fase de crecimiento, se inicia con una célula hija, que luego aumenta de tamaño. En ese momento se sintetiza material citoplasmático, sobre todo proteínas y ARN. Periodo S, o de síntesis. Aquí se duplica el material genético o ADN, y también las proteínas nucleares llamadas histonas. El núcleo tiene el doble de proteínas nucleares y ADN que al inicio. Periodo G2, segunda fase de crecimiento. Aquí se sintetiza ARN y proteínas. La célula se prepara para su división. La finalización del periodo G2 es marcado por el comienzo de la mitosis. En el gráfico se observa el periodo G1, que dura de 6 a 12 horas, donde la célula crece. En el periodo S, que dura de 10 a 12 horas, hay duplicación del ADN. Y en el periodo G2, que dura de 3 a 4 horas, la célula sigue creciendo. Durante la división celular ocurren dos fenómenos: la cariocinesis, que es la división del núcleo, y la citocinesis, que es la división de la célula. División celular. Como indicamos, presenta dos etapas que son la cariocinesis y la citocinesis. La cariocinesis es un proceso complejo en el que participa el núcleo. Asegura que cada núcleo recibe el mismo número y los mismos tipos de cromosomas característicos del núcleo original. Citocinesis suele comenzar antes de que se complete la mitosis. Es la división del citoplasma celular para formar dos células hijas. Mitosis. Es un verdadero proceso de multiplicación celular. Participa en el desarrollo, el crecimiento y la regeneración del organismo. Consiste en una serie de eventos sucesivos agrupados en dos etapas que, como indicamos, son la cariocinesis y la citocinesis. Cariocinesis presenta 4 fases que son profase, metafase, anafase y telofase. Durante la profase, los cromosomas se vuelven visibles. Cada cromosoma presenta 2 cromátides que se fusionan por el centrómero. Empieza a formarse el uso mitótico. Desaparece el nucleolo y también desaparece la membrana nuclear. Metafase. Los cromosomas duplicados se alinean en el plano ecuatorial, formando lo que llamaremos placa ecuatorial de la célula. Mientras tanto, el uso mitótico, que apareció en la profase, termina completándose, llegando a sus extremos hacia los polos. Anafase. Cada cromosoma se separa en 2 cromátides. Los centrómeros emigran a lo largo del uso en direcciones opuestas, arrastrando cada uno en su desplazamiento a un cromátide. Cada cromátide es ahora un cromosoma. Telofase. Las 2 cromátides comienzan a condensarse. Reaparece la envoltura nuclear y a continuación comienza la citocinesis. En la mitosis, la anafase constituye la fase crucial de la misma, porque en ella se realiza la distribución de las 2 copias de información genética original. Cada cromátide llevaba la misma información genética. Citocinesis. Es la división del citoplasma que genera 2 células hijas. Comienza durante la telofase. En la célula animal, comienza con un surco que rodea la célula en la región ecuatorial. El surco, formado por un anillo de microfilamentos, se profundiza en forma gradual y termina separando el citoplasma en 2 células hijas, cada una con un núcleo completo. En la célula vegetal, la citocinesis ocurre a través de la formación de una pequeña placa celular, una división de la zona de la placa ecuatorial del huso que crece lateralmente a la pared celular. La placa celular se forma a partir de las vesículas originadas por el aparato de Golgi. Cada célula hija produce una membrana plasmática y una pared celular de celulosa fuera de la membrana, en su lado de la placa celular. Al final de la mitosis tenemos una célula diploide, 2N, que ha generado 2 células diploides también, 2N. Significado biológico de la mitosis. A nivel genético, representa un sistema de reparto equitativo e idéntico de la información genética. Ambas células hijas tendrán la misma información, que es la misma que poseía la célula madre. A nivel celular, la mitosis permite la perpetuación de una estirpe celular y la formación de colonias de células clones, llamados clones celulares. A nivel orgánico, la mitosis permite el crecimiento y desarrollo de los tejidos y de los órganos de los seres pluricelulares, así como la reparación y regeneración de los mismos. De esta manera, todas las células de un organismo pluricelular, a excepción de las células sexuales, disponen de idéntica información genética. La meiosis.
La meiosis es la división celular por la cual se obtienen células hijas con la mitad del juego cromosómico que el que tenía la madre originalmente, pero que cuentan con información completa para todos los rasgos estructurales y funcionales del organismo, al cual pertenecen. La meiosis se produce siempre que hay un proceso de reproducción sexual, y ocurre mediante dos mitosis consecutivas denominadas meiosis 1 y meiosis 2, y presenta tres procesos esenciales. Los tres procesos esenciales de la meiosis son: el apareamiento de cromosomas homólogos, ocurrido en cigonema durante la profase 1 de la meiosis. Recombinación de genes o crossing over, que ocurre durante el paquinema de la profase 1. Y separación de cromosomas homólogos, que ocurre durante la anafase 1. En la meiosis, una célula 2N termina dividiéndose en dos células, cada una con N cromosomas. Y en la meiosis 2, esta célula con N cromosomas terminará formando dos células hijas también con N cromosomas. Recordar que cuando la célula es 2N se le llama diploide, y cuando solamente es N se le llama célula haploide. Meiosis 1. La meiosis 1 consta de profase 1, metafase 1, anafase 1 y telofase 1. Profase 1 presenta 5 etapas, que son leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. Empezamos con leptoteno. Durante el leptoteno aparecen los cromosomas homólogos, cada uno con dos cromátides. Mientras tanto, la membrana nuclear va desapareciendo poco a poco. Durante el cigoteno, los cromosomas homólogos se aparean formando un complejo llamado complejo sinaptoténico. Durante el paquiteno, primera etapa larga, hay una recombinación genética llamada crossing over. Los cromátides cruzan sus extremidades para intercambiar sus genes. Diploteno. Los cromosomas homólogos intentan separarse, pero aún no pueden hacerlo debido a la presencia de quiasmas, uniones entre las cromátides. Durante la diacinesis, el número de quiasmas se reduce. Los cromosomas se preparan para fijarse al uso meiótico. Termina con la desaparición de los nucleolos, la rotura de la envoltura nuclear y el desplazamiento de las tetradas hacia la placa de la metafase. Durante metafase 1, los cromosomas homólogos se ubican en el ecuador, pero son atrapados por el uso mitótico. Durante la anafase 1, los cromosomas homólogos se separan. Durante la telofase 1, los cromosomas homólogos llegan a los polos, reaparece la membrana nuclear y empieza la citocinesis. Al final de la meiosis 1, a partir de una célula diploide, 2N, se obtienen dos células haploides, N, pero cada una con un cromátide de diferente información. Meiosis 2. Consiste en profase 2, donde los cromosomas homólogos cada uno por separado aparecen en su célula. Metafase 2. Estos cromosomas, N, se ubican en el ecuador, formando la placa ecuatorial, y son atrapados por el uso mitótico. Anafase 2. Las cromátides son separadas por el uso mitótico y se dirigen hacia los polos. Telofase 2. Cada cromátide ahora es un cromosoma que llega hacia los polos, reaparece la membrana nuclear y empieza la citocinesis. Al final de la telofase 2, aparecerán 4 células hijas, cada una con la mitad del número de cromosomas de la madre, y entre ellas con información completamente distinta. Al final de la meiosis 2, se obtienen entonces 4 células haploides con diferente información genética. Significado biológico de la meiosis. A nivel genético, es una de las fuentes de variabilidad de información, ya que cada célula tiene diferente información genética. A nivel celular, la meiosis da lugar a la reducción cromosómica. Las células diploides se convierten en células haploides. A nivel orgánico, las células haploides resultantes se van a convertir en las células sexuales reproductoras, los gametos, o en el caso de células asexuales reproductoras, como las esporas. Fin de la transmisión. Espero que les haya gustado el presente video. Por su atención, gracias.